pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Mis queridos y queridas hermanas y hermanos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa del canal AD Séptimo. Hoy estudiaremos y reflexionaremos acerca de la parábola del hombre infiel. Vamos a ver qué tiene que ver esa parábola hoy con nosotros. ¿Será que nosotros estamos comparados, la iglesia actual, como el mayordomo infiel? Pero antes, mis amados, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Oremos. Bendito y amante Consolador, te damos gracias por las bendiciones que nos das a través del estudio de las Escrituras. Confírmanos hoy en el pacto, Señor, y pon en nosotros el don del discernimiento. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, mis amados, vamos a buscar allí en el libro de Lucas, el capítulo 16. Vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy. Leemos de la siguiente manera. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo entonces: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos entonces en esta parábola, mis amados, algunos datos que son dignos de analizar por cada uno de nosotros. Por ejemplo, debemos analizar quién es o a quién representa a ese hombre rico. También vamos a analizar a quién representa el mayordomo infiel y en qué sentido fue infiel. ¿Qué clase de bienes administraba este mayordomo y a quienes representan los deudores? ¿Cuál era el objeto de Jesús de narrar esta parábola? ¿Cuál es el objeto de nosotros estudiar esta parábola en el día de hoy o en nuestro tiempo?
Sabes, el Señor Jesús se caracterizaba por ser un rabí que hablaba en parábolas. Sus enseñanzas era a través de las parábolas, de los ejemplos. Sí, y debemos aprender el motivo por el cual Él enseñaba de esa manera y aprender también lo que significan cada una de esas parábolas. En primera instancia, mis amados, el hombre rico de esta parábola representa a Cristo. Él es el hombre rico. Y tú y yo somos sus mayordomos. Ahora se requiere que nosotros como mayordomos hagamos la labor para la cual hemos sido llamados o para la cual hemos sido contratados. El mayordomo tiene dos aplicaciones. Uno, representa tanto a la iglesia antigua, es decir, al pueblo de Israel, como a la iglesia actual, la cristiandad, o mejor dicho, aquellos que nos llamamos el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Los bienes que administraba el mayordomo son el conocimiento de la salvación. Los bienes que administraba ese mayordomo son las doctrinas bíblicas que tienen que ver con la vida eterna. Esos bienes nos los han transmitido a nosotros, nos los han legado a nosotros. Los bienes de la salvación, los bienes de las doctrinas. Nosotros hemos heredado esos bienes. Y los deudores, mis amados, representan a todas las naciones del mundo. Esos son deudores. En una forma, nosotros los mayordomos también somos deudores, o fuimos en una ocasión deudores. Dejamos de ser deudores cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal e hicimos pacto con Él. Dejamos de ser deudores en un aspecto, pero seguimos siendo deudores de Él, porque la gracia que Él nos ofrece, nosotros no la podemos comprar como lo podemos entender comercialmente. Él dio su vida, Cristo, el Rey, dio su vida por nosotros para que seamos libres. Así que nosotros somos deudores de Él con respecto a nuestra libertad, con respecto a nuestra vida eterna. Somos o seguimos siendo deudores de Él. Los otros deudores que todavía no han hecho pacto con Cristo, las naciones que circundan o nos circundan, son deudores de Cristo también, por la misma forma que acabamos de decir. Hayan hecho pacto o no hayan hecho pacto con Cristo, son deudores de Cristo. Recordando pues que el aire, el sol, los alimentos provienen de Cristo. Por su gracia somos alimentados en esta tierra. Por su gracia también tenemos acceso a la vida eterna, o los mundos o naciones de este mundo tienen acceso a la salvación. Mira cómo dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro al respecto, en el capítulo 26, que lleva por título Talentos que dan éxito. La venida de Cristo se produjo en un tiempo de intensa mundanalidad. Los hombres estaban subordinando lo eterno a lo temporal, los requerimientos de lo futuro a los asuntos presentes. Tomaban los fantasmas por realidades y las realidades por fantasmas. No contemplaban por la fe el mundo invisible. Satanás les presentaba las cosas de esta vida como sumamente atractivas y absorbentes, y prestaban atención a sus tentaciones. Me llama inicialmente la atención que el mundo actual está
en condiciones similares o peor que en el tiempo en que apareció el Verbo encarnado sobre la tierra. El mundo estaba sumido en una intensa mundanalidad, y el mundo actualmente está de la misma manera. Todo lo que tú puedes observar a través de las redes sociales, en tu comunidad, todos esos aspectos de corrupción, inmoralidad, asesinato, crímenes, robos, mentiras, engaños, enfermedades, muerte, guerras, destrucción. Asimismo estaba el mundo cuando Jesús estuvo sobre la tierra. De la misma manera, los hombres estaban entregados a sus logros particulares, a satisfacer sus necesidades físicas y carnales, de la misma manera que actualmente sucede. La humanidad no se percata que estamos en un tiempo crucial, que estamos en la víspera de la destrucción de este mundo, que no podemos o no debemos aferrarnos a nada en este mundo, porque todo va a perecer, inclusive nuestra vida está en peligro también, y mucho más si no hemos hecho pacto con Cristo. Cristo vino para cambiar este orden de ideas, nos sigue diciendo el libro, y enseñó al mundo cómo escapar de esa gran crisis. De la misma manera, repito, en nuestros días, si hacemos caso a las palabras de Cristo, podremos escapar de la crisis en la cual estamos sumidos, moral, espiritual y social y política. Podremos escapar hacia un mundo mejor, haciendo pacto con Cristo. Procuró romper el ensalmo que infatuaba y entrampaba a los hombres. Cristo quiso romper ese hechizo. Pregunto, ¿qué estás haciendo, hermano y hermana, en este sentido? ¿Estás siguiendo los pasos de Cristo en este sentido? Tratando de romper el hechizo que Satanás tiene sobre la gente en este mundo. El hechizo que tiene sobre tus familias, sobre ti mismo, sobre tus vecinos. ¿Estamos haciendo eso? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Procuró romper el ensalmo que infatuaba y entrampaba a los hombres. En sus enseñanzas trató de ajustar los requerimientos del cielo y de la tierra, y de desviar los pensamientos de los hombres de lo presente a lo futuro. En vez de perseguir las cosas temporales, los invitó a hacer provisión para la eternidad. Notemos, mis amados, que en la parábola de este hombre, de este mayordomo, aplicándolo a nuestros días, este mayordomo utilizó los bienes de su señor para su provecho. La iglesia antigua hizo lo mismo. Tomó los bienes de Cristo para enaltecerse, para ensoberbecerse, para envanecerse, de tal manera que llegó a creer que solamente ellos tenían derecho. Ya no lo entendían como un privilegio, sino que era un derecho que ellos tenían de la vida eterna, o de gozar de las bendiciones salvíficas de Jehová Dios. Es posible que en nuestro tiempo también estemos pensando lo mismo, que porque tenemos un nombre denominacional en el cual estamos convencidos que fue dado por nuestro Dios, porque así está escrito en determinado libro, creemos que la salvación la tenemos asegurada por haber militado
en esta denominación. Y nos enorgullecemos, y no vamos a decir que no es así, porque el capítulo 3 de Apocalipsis nos condena como tales. Nos hemos enorgullecido y envanecido, de tal manera que vemos a las otras denominaciones cristianas por sobre el hombro. Así es, nos enorgullecemos por tener un título teológico. Nos enorgullecemos porque hemos heredado 28 creencias fundamentales extraídas de 6 doctrinas básicas. Nos enorgullecemos y no nos damos cuenta que somos unos despojados, miserables, ciegos, pobres y desnudos. ¿Por qué? Porque aún teniendo las riquezas salvíficas al alcance de nuestras manos, esas riquezas no han servido para alumbrar el camino a una humanidad que perece, sino han servido para enaltecernos a nosotros mismos. Eso fue el fracaso de este mayordomo. Administró las riquezas salvíficas de su señor para su provecho. Se convirtió en un fariseo, se convirtió en un saduceo, se convirtió en un esenio, era un herodiano. ¿Cuál de esas sectas de la antigua, mi amado y amada, has elegido para militar? Entonces el hombre rico llamó a este mayordomo y le preguntó: ¿qué es esto que oigo de ti? Sí, el mensaje a la Odisea dice lo mismo. ¿Qué es esto? El testigo fiel y verdadero dice: ¿qué es esto que estás haciendo? Te has enorgullecido, te has envanecido. Yo te amonesto que compres oro afinado y colirio para que veas. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el hombre rico le dijo: dame las cuentas. Voy a revisar tu trabajo. Voy a revisar y voy a analizar cada aspecto de tu labor hacia mí y en provecho de mis otros deudores. Así que este hombre, sabiendo que no había cumplido con la labor como tenía que ser, porque había utilizado el tiempo y los bienes de su señor, los había utilizado para su provecho de una manera también indolente. Fue indolente al no compartir, al no administrar en función del beneficio de los demás deudores. Fue indolente también en el tiempo, dejó pasar el tiempo. Mira lo que dice el siguiente texto: ya sé lo que haré. El hombre, analizando que no tenía cómo justificarse ante su señor, empezó a buscar en su mente una estrategia que le sirviera para justificar su actitud ante su señor. Y entonces dijo: llamaré a cada uno de los deudores. Y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Bueno, haz cuenta y anota 100 barriles de aceite. Y al otro le dijo: ¿cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Toma nota y apunta solo 80 medidas de trigo. Y alabó el amo, alabó la actitud
o la estrategia del mayordomo malo. ¿Por qué lo habrá alabado? Primero, era malo. Segundo, había hecho trampa nuevamente con los deudores al rebajarles la deuda que tenía con su amo. Vamos a ver lo que este mismo libro de Palabras de Vida del Gran Maestro nos habla al respecto. Mira lo que sucedió. Vamos a ver por qué el Señor Jesús lo llama, primero lo llama malo y después lo elogia. Porque nosotros también, como deudores, somos malos, hemos sido malos. Antes de haber hecho pacto con Cristo, éramos malos. Hicimos pacto con Cristo y seguimos siendo malos. Porque no administramos los bienes salvíficos de nuestro Señor como Él desea. Administrarlos significa aumentarlos, pero aumentarlos haciendo bien a los otros deudores, al mundo, para que el mundo también se convierta, para que los deudores que están en el mundo y quieran aceptar el llamado a la salvación, también se conviertan en administradores del Rey de Reyes. Bueno, sigue diciendo acá el libro Palabras de Vida. Había un hombre rico, dijo él, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. El rico había dejado todas sus posesiones en las manos de este siervo. Cristo ha dejado todas sus posesiones en manos de la iglesia, en manos del ministerio. Ha dejado todas sus posesiones. Y mira lo que sigue diciendo. Pero el siervo era infiel y el amo estaba convencido de que se le estaba robando sistemáticamente. Eso no fue un robo de una sola vez, sino sistemáticamente, de a poco fue extrayendo este mayordomo de los bienes de su señor y se los fue acreditando a sí mismo. Resolvió no retenerlo en su servicio. Sí, amado, en la iglesia antigua, Cristo decidió no retener al pueblo de Israel más en su servicio. En el tiempo de la Reforma Protestante, el Señor volvió a dar al movimiento protestante las riquezas, todos sus bienes los entregó al movimiento protestante. Pero andando el tiempo, este movimiento protestante dejó de ser un mayordomo fiel y se fue corrompiendo. ¿En qué sentido se fue corrompiendo? Se fue corrompiendo doctrinariamente. No siguió estudiando. Así que lo que estaba enseñando después de 200, 300 años, el movimiento protestante empezó a enseñar doctrinas falsas. Dejó de estudiar. Pensó que ya lo que habían aprendido en ocasión de Martín Lutero, que ya eso era suficiente, que ya habían alcanzado la plenitud del conocimiento. Así que fallaron en no seguir investigando la verdad presente para su tiempo. Resolvió no retenerlo en su servicio. El Señor decidió en un momento dado que ya no retendría más al movimiento protestante bajo su servicio, y entonces llamó a otros, ¿verdad? A partir de 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al santísimo, llamó a otros para convertirlos en sus administradores y entregarles todas sus riquezas salvíficas para el tiempo del fin. Vamos a esperar que también el Señor quiera sacarnos de su servicio como mayordomos
infieles. ¿Qué es esto? Dijo, que oigo de ti. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. En ese momento en que Cristo, en que el rey le está pidiendo cuentas al mayordomo, se estaba verificando un juicio. Y por eso confirmo que a partir de 1844 o en esa fecha el Señor llamó a otros para convertirlos en sus mayordomos. Porque el juicio final comienza es a partir de ese momento, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo y comenzó el juicio. Nosotros como mayordomos estamos siendo enjuiciados. Cristo nos está diciendo, ¿qué es esto que yo oigo de ustedes? Después de 200 años, oigo o siento que me han estado robando. Sí, amado, esas son las palabras. ¿Por qué debemos acusar esa situación sobre nosotros? Porque por las redes sociales nos damos cuenta de que el pueblo de Dios, en vez de avanzar rápidamente, como dice San Pablo, corriendo hacia la mansión celestial, nos hemos ido acomodando a este mundo y absorbiendo las costumbres de este mundo. Y el Señor Jesús nos dice, ¿qué es esto que oigo de vosotros? Me estáis robando. Sí. ¿Por qué? Porque yo os doy todo. No les quito nada. Les doy alimento, confort, salud, el aire, el sol, mis bendiciones, para que no digan en el final del juicio, que no digan que soy un Dios malo porque les arrebato la salud o les he arrebatado el alimento, se los he negado, les he privado de la felicidad y el gozo. Para que no digan eso, el Señor Jesús nos rodea con todas sus bendiciones, para que no haya ni justificación ni reclamos en el juicio final o en la fase final del juicio. Así es. Pero Jesús considera que nuestra indolencia es robarlo a Él. Muy bien, ¿qué más nos sigue diciendo? Al verse condenado a ser despedido, el mayordomo vio 3 caminos abiertos a su elección. Tendría que trabajar, mendigar o morirse de hambre. Y dijo para sí, ¿qué haré? Que mi Señor me quite, cuando mi Señor me quite la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu obligación y siéntate presto y escribe 50. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 coros de trigo. Y él dijo, toma tu obligación y escribe 80. Este siervo infiel hizo participar, mis amados, a los otros deudores de este robo a su señor. Defraudó a su amo para beneficiarse a sí mismo y para beneficiar a otros. Y ellos aceptaron este beneficio, ellos aceptaron esta propuesta. Se colocaban bajo la obligación de recibirlo ahora como amigo en sus casas. Cuando nosotros o aquellos que en un momento dado lideramos en la cristiandad como administradores infieles, le decimos a nuestros feligreses que hay partes de los 10 mandamientos que no debemos cumplir, o que hay áreas de
de las leyes sanitarias que no debemos observar, o predicamos desde nuestros púlpitos sermones que no conllevan a la humillación a Cristo, a los pies de Cristo, que no nos inquieta, que no inquieta la feligresía. Amados, estamos siendo administradores malos y estamos haciendo que nuestros feligreses también se conviertan en cómplices nuestros, porque ellos van a aceptar esas propuestas heréticas, sí, y así las practican y también la van a enseñar. Por eso es que este siervo, este administrador infiel, defrauda a su amo y también hace que los otros deudores se conviertan en fraudulentos. Sí. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente. El hombre del mundo alabó el ingenio del que lo había defraudado, pero el elogio del rico no es el elogio de Dios. De manera que este hombre de la parábola elogió al mayordomo malo. Mis amados, la verdad salvífica será proclamada en el mundo. Participes activamente tú o no. Participe activamente este siervo o no. La verdad se va a predicar de una u otra forma. ¿Lo haremos voluntariamente o lo haremos de una forma obligada? Pero se hará. Es mejor que administremos estos bienes voluntariamente y con gozo, porque de esa manera es que seremos verdaderamente elogiados por nuestro Dios. O cumpliremos con la misión de una forma obligada y en estrecheces, y de esa manera no recibiremos el premio. ¿Cómo es eso, amado? Que vamos a cumplir o podemos llegar a cumplir la misión de una manera obligada y sin gozo. Sí, analicemos verdaderamente ese caso. Cuando los eventos que se avecinan sobre la tierra nos estrechen y empecemos a murmurar por esas estrecheces que nos van a producir esos eventos escatológicos, las demás personas oirán nuestras quejas y preguntarán: ¿pero no eras tú uno de aquellos? Y muchos de ellos que reclamen en esos días: ¿no eras tú uno de esos?, será tocado por el Espíritu Santo, y aún oyendo tus quejas, ellos tomarán parte de la bandera ensangrentada del Cordero y harán pacto con él. Y tú podrás estar perdiéndote o estarás perdido. Amado, la verdad será proclamada en este mundo con o sin nosotros. Será proclamada en este mundo actuando en forma voluntaria, nosotros o no. Será pregonada. Y cuando nosotros nos abocamos en esta parte final de la historia, habiendo pasado casi 200 años después que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, y nos hemos ido acomodando en este mundo, como dije anteriormente, es posible que todavía tengamos oportunidad en esta parte final. El juez está sentado en su trono
Cristo nos está enjuiciando. Si nosotros hacemos la labor ahora, mis amados, aunque hayamos sido malos a lo largo de 200 años de historia final, podemos resarcir el mal que hemos hecho, pero tenemos que aplicarnos con pasión a resarcir lo que hemos hecho malo. Sí, pero tenemos que darnos cuenta que el tiempo ya se ha agotado, que el tiempo ya no será más, que estamos en las últimas gotas de alivio para esta tierra. Cristo nos está diciendo: ¿qué es esto que oigo de ti? Vamos, aprovecha el último momento y de esas riquezas que te he dado, que tú has defraudado, que has tomado para ti, sácalas y entrégalas a los deudores que perecen en el mundo, para que me conozcan, para que tengan oportunidad de salvación. Eso es una de las cosas que podemos aprender de esta parábola. Cristo no elogió al mayordomo injusto, pero empleó este caso bien conocido para ilustrar la lección que deseaba enseñar. Haceos amigos por medio del lucro injusto, dijo, para que cuando éste os falte os reciban en las moradas eternas. El lucro injusto. Nos hemos engordado con los bienes celestiales, con las bendiciones celestiales. Y el Señor nos dice: toma esas bendiciones que has almacenado para ti y empléalas para ganar almas para el reino de los cielos. Transmite ahora, en esta parte final de la historia, transmite el conocimiento de la verdad plena. No la sigas escondiendo, no la sigas tergiversando. Sí, no sigas predicando cosas que no inquietan la mente de los creyentes. Un predicador que no inquieta la mente de sus feligreses es un mal administrador, porque no está haciendo la labor como es. Toda persona que se topa con la verdad debe quedar inquieto en función de su salvación. ¿Qué haré? ¿Cómo haré? ¿Tendré oportunidad? Son las preguntas que la gente debe hacerse una vez que han escuchado una predicación, para que cuando os falte el empleo, os reciban en las moradas eternas, os reciban en la vida eterna. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Sin embargo, la parábola se dirigía directamente a los discípulos. Entonces, aquí hay otra cosa. La parábola no solamente se dirige a toda la cristiandad, sino que se dirige a los que nos llamamos pueblo de Dios para este tiempo, porque aquí lo dice, se dirigía directamente a los discípulos. A ellos primero fue impartida la levadura de la verdad y por su medio había de alcanzar a otros. Gran parte de las enseñanzas de Cristo no era comprendida por los discípulos al principio y en consecuencia sus lecciones parecían casi olvidadas. Pero bajo la influencia del Espíritu Santo esas verdades se revivieron más tarde con claridad y por medio de los discípulos fueron representadas y vívidamente a los nuevos conversos que se añadían a la iglesia. Hay predicadores que están por las redes sociales exponiendo las verdades bíblicas. Sí, y no son adventistas, mi amado y amada.
Y estos predicadores están anunciando lo que por 200 años hemos sabido nosotros. Sí, ya no se predica eso desde nuestros púlpitos. Y cuando lo oímos, algunos envanecidos dicen, pero eso ya yo lo sé. Él no está diciendo, o ellos no están diciendo nada que no sepamos. Eso lo sabemos nosotros desde hace 200 años. Pero mi amado, la forma en que este hombre presenta esas verdades aparecen tan novedosas. Sí, aparecen tan cargadas de poder que conmueve los corazones de los miembros regulares del pueblo adventista. Sí, amado, esa es la verdad. Mientras otros que permanecen envanecidos menosprecian la labor de este hombre, se olvidan que la lluvia tardía puede estar cayendo y él ha sido uno de esas vasijas que ha sido llenada por la unción del Espíritu Santo con la finalidad de sacudir no solo al movimiento protestante, sino también sacudir al movimiento adventista. Amado, dejemos de ser administradores malos. Nos sigue diciendo, y el Salvador hablaba también a los fariseos. A los fariseos. Él no perdía la esperanza de que percibieran la fuerza de sus palabras. Muchos habían sido convencidos profundamente y al oír la verdad bajo el dictado del Espíritu Santo, no pocos llegarían a creer a Cristo. El Señor Jesús nos está hablando a nosotros en este tiempo, que dejemos de ser administradores malos. Los bienes de su Señor habían sido confiados al mayordomo infiel con el propósito de hacer benevolencia. Interesante. Los bienes del hombre rico habían sido entregados al administrador, habían sido entregados a la iglesia antigua, había sido entregado a la iglesia del Renacimiento y fue entregada a la iglesia del tiempo del fin con propósitos benevolentes. ¿Cuál era el propósito? Llevar el conocimiento de la vida eterna al mundo con desvelo, con pasión, con llanto, con ayuno, con oración, con sacrificio. Eso es lo que el Señor Jesús quería y quiere todavía para nosotros. Pero este mayordomo los había usado para sí. Así también había hecho Israel. Dios había elegido la simiente de Abraham. Con brazo poderoso la había librado de la servidumbre de Egipto. La había hecho depositaria de la verdad sagrada para bendición del mundo. Le había confiado los oráculos vivos para que comunicase la luz a otros, pero sus mayordomos habían empleado estos dones para enriquecerse y exaltarse a sí mismos. La iglesia de Israel y la iglesia del Israel moderno no estamos en igual circunstancia, amados. Los fariseos, llenos de un sentimiento de su propia importancia y justicia, nosotros somos los que tenemos la verdad. A nosotros se nos entregó la verdad. A nosotros nos instruyeron en las universidades. Nosotros somos los que tenemos todo. Qué pena. Los fariseos, llenos de un sentimiento de su propia importancia y justicia propia, estaban aplicando mal los bienes que Dios les había prestado para que los empleasen en glorificarlo. Algunas veces criticamos a algunos lugares cristianos porque
danzan, brincan, caen en el suelo, pero no nos damos cuenta, mis amados, que entre nosotros ahora tenemos rock and roll, tenemos hip hop, tenemos danza, aplausos. No queremos darnos cuenta de que no estamos glorificando a nuestro Rey, que hemos tomado las riquezas del cielo para enriquecernos nosotros, para envanecernos. En la parábola el siervo no había hecho provisión para lo futuro. Otra cosa, en nuestro tiempo, la iglesia parece que ha determinado creer que el mundo no se va a acabar pronto, que el mundo va a durar todavía unos cuantos siglos más. Sí, eso está pensando muchos en la iglesia y muchos ministros también. No estamos haciendo provisión para el futuro, no estamos almacenando riquezas en el cielo, sino las estamos almacenando aquí en la tierra, porque pensamos que vamos a vivir por mucho más tiempo en esta tierra y el tiempo se ha agotado. Pero hay muchos que no quieren aceptar ese hecho de que el tiempo se ha agotado y que el Señor ya está llamando a sus hijos fieles que militan en las iglesias caídas. Y si eso está sucediendo, mis amados, es porque entonces en la iglesia adventista se está cerrando la puerta de la gracia. ¿Cómo es posible que no podemos discernir eso? En la parábola el siervo no había hecho provisión para lo futuro. Los bienes a él confiados para el beneficio de otros los había empleado para sí mismo, pero había pensado solamente en lo presente. Cuando se le quitase la mayordomía, no tendría nada que pudiese llamar suyo, pero todavía estaban en sus manos los bienes de su Señor. Los bienes de nuestro Dios se nos pueden quitar en cualquier momento y dado a los de la 11ª hora que vienen de las iglesias caídas. Sí, hermano, pero el Señor todavía nos llama ahora para que echemos mano del recurso que le hemos robado y emplearlo en la obra para la cual fueron asignados. Sí, mi amado. Nos sigue diciendo, cuando se le quitase la mayordomía no tendría nada que pudiese llamar suyo, pero todavía estaban en sus manos. Los bienes todavía están en nuestras manos. Las doctrinas salvíficas están en nuestras manos. No las tergiversemos más. Empleémosla, prediquémosla desde nuestros púlpitos primero. Sí, y luego abramos el compás hacia el mundo en esta parte final de la historia. Resolvió emplearlos para asegurarse contra las necesidades futuras. Entonces este mayordomo entendió la situación y resolvió emplear esos bienes para asegurarse contra las necesidades futuras. A fin de lograr esto debía trabajar según un nuevo plan. Necesitamos un nuevo plan, hermanos. Aquí lo dice, a fin de asegurarse su riqueza futura, trabajó para asegurar un nuevo plan. Necesitamos un nuevo plan dentro de nuestro medio. Y el plan no es bajar las normas. El plan no es introducir una nueva organización alfa y omega en nuestro medio. Un nuevo plan no significa parecernos al mundo. El nuevo plan significa afincarnos en hacer la obra que el Señor requiere que hagamos. Una obra santificadora, una obra rectificadora, una obra confirmadora de los creyentes en la fe. Eso es
el nuevo plan, un plan de sacrificio. Ya no hay tiempo para las universidades. No es que sea malo ir a ellas. Si tenemos el objetivo de tener una carrera para emplearla en el beneficio del plan de la salvación para nuestros vecinos, amigos, para el mundo, para traer al mundo a Cristo. Pero cuando nos separamos de ese objetivo, entonces para nada sirve. Un nuevo plan, hermanos. Recuerdo que cuando era niño, todos queríamos participar de la obra misionera. Sí, debemos regresar a esa forma de en mi caso, hace 70 años. Sí, los niños salían a hacer la obra misionera. Los niños repartíamos literatura, cantábamos en las calles, acompañábamos a nuestros padres a repartir literatura en las calles, en los barrios. Se levantaban carpas para predicar acerca de la salud y después las carpas servían para predicar la verdad presente. Así comenzó el movimiento adventista y así debe terminar. Y así va a terminar. Ese es el nuevo plan. No un plan inventado por los hombres, sino el plan que Cristo inventó en el pasado, aplicarlo nuevamente de una forma novedosa. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos reivindicarnos ante nuestro Rey, porque hemos sido administradores malos y debemos reivindicarnos. Finalmente el Rey elogia porque el hombre hizo bajo presión, hizo la labor al final. Sabiamente, discretamente lo hizo. Nosotros también tenemos que hacer la labor final al reconocer que hemos sido mayordomos malos. Debemos hacer un nuevo plan. En vez de juntar para sí, debía impartir a otros en ese nuevo plan. Así podría conseguir amigos que lo recibieran. ¿Quiénes son esos amigos? Los nuevos hermanos espirituales que vienen a los pies de Cristo porque nos hemos aplicado a administrar como es debido los bienes salvíficos de nuestro Cristo. Esos son nuestros nuevos amigos, los cuales en las mansiones celestiales nos abrazarán y dirán: gracias, por ti he llegado aquí, por ti soy salvo, por tu labor, por tu sacrificio. Sí, un nuevo amigo en el reino de los cielos. Y también un nuevo amigo mientras estemos en esta tierra, un nuevo amigo que compartirá con nosotros las penurias, las alegrías, los goces y la batalla. Nuevos amigos. Así podría conseguir amigos que lo recibieran cuando se lo hubiese desechado. Así también ocurría con los fariseos. Pronto se les iba a quitar la mayordomía. Así como se les quitó la mayordomía a los fariseos, también se nos puede quitar a nosotros. Y estaban llamados a proveer para lo futuro. Únicamente buscando el bien de otros podían beneficiarse a sí mismos. Únicamente impartiendo los dones de Dios en la vida presente podían proveer para la eternidad. Miremos la vida de muchos de los que aseveran ser cristianos. Sigue diciendo este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Miremos la vida de muchos de los que aseveran ser cristianos. El Señor los ha dotado de capacidad, poder e influencia. Les ha confiado dinero a fin de que sean colaboradores con Él en la gran obra de redención. Todos estos dones han de ser empleados en beneficio de la humanidad, en aliviar a los dolientes y a los menesterosos. Debemos alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cuidar de la viuda y los huérfanos, servir a los angustiados y oprimidos. Dios no quiso nunca que existiese la extensa miseria que hay en el mundo.
Algunas veces también nos abocamos a las obras de benevolencia, pero rebajando las normas cristianas, tergiversando las doctrinas. No podemos hacer una cosa dejando de hacer lo otro. Tenemos que hacer las dos cosas, mantener las normas en alto y hacer las obras de benevolencia. Sí, así es como Cristo quiere. Hay cuántos hay que se están apropiando para sí los dones de Dios. ¿Cuántos están añadiendo una casa tras otra y un terreno tras otro? ¿Cuántos están gastando su dinero en placeres para satisfacer el apetito, conseguir casas, muebles y vestiduras extravagantes? Dejan a sus semejantes en la miseria y el crimen, la enfermedad y la muerte. Multitudes están pereciendo sin una mirada de compasión ni una palabra de acción de simpatía. A cada uno se le pedirá que entregue los dones que le fueron confiados. Cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, el Espíritu Santo nos ha dotado de dones para que los empleemos en la causa. Sí, no solamente en la causa de benevolencia, sino en la causa de santificación propia. Porque la única forma de que transmitamos la verdad salvífica de una forma correcta es cuando esas doctrinas son practicadas por nosotros, son vividas por nosotros. Sí. Y dice acá, en el día del juicio final, las riquezas que los hombres hayan acumulado no les valdrán de nada, no tienen nada que puedan llamar suyo. Una riqueza puede ser un nombre denominacional, pero el nombre denominacional no te va a salvar. No, eso no te va a salvar. Menos sabios que los hijos de este mundo en su generación son los que profesan ser hijos de luz. Entonces, los hijos del mundo aparecen ser más sabios que nosotros, porque no sabemos administrar de una forma correcta los bienes que el Señor Jesús nos ha dado. Son aquellos de quienes el profeta declaró en su visión del gran juicio final: aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas. Por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levantare para herir la tierra. Haceos amigo por medio del lucro de la justicia. Los centinelas de las puertas del cielo os darán la bienvenida. Los redimidos recordarán agradecidos a los que han sido instrumentos de su salvación. El cielo será algo precioso para los que hayan sido fieles en la obra de ganar almas. La lección de esta parábola es para todos. ¿Para quién es la lección de la parábola? Para todos. Cada uno será tenido por responsable de la gracia a él dada por medio de Cristo. La vida es demasiado solemne para ser absorbida en asuntos temporales o terrenales. El Señor desea que comuniquemos a otros aquello que el eterno e invisible nos comunica. Y para terminar, mis amados, quiero hacerlo de la siguiente manera. Aquellos que hayan despilfarrado sus bienes, Cristo da todavía oportunidad de obtener riquezas verdaderas. Si no has sido un administrador fiel a tu Dios hasta este momento, Cristo te da la oportunidad de obtener riquezas futuras, riquezas en el cielo. Así nos dice Cristo, nos da la oportunidad porque estamos en el juicio. ¿Qué es esto que oigo de ti? Entonces,
el siervo malo tomó la decisión, hizo un plan nuevo y realizó la labor. Finalmente, resumiendo con 3 aspectos interesantes, terminamos. Encontramos que este mayordomo, ante la amenaza y el temor de perder su estatus, termina haciendo el trabajo para el cual había sido contratado. ¿Cuál era el trabajo? Los bienes a él confiados eran para el beneficio de otros. Segundo, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. El término sagaz significa astuto, avisado, advertido, vivaz, perspicaz. Todo eso significa la palabra sagaz. Debemos actuar sagazmente en este tiempo final. ¿Qué significa eso? Que debo ser perspicaz, que debo ser vivaz, que debo estar advertido, avisado y ser astuto para hacer la labor. Cristo no alaba al mayordomo por haber sido malo, sino por ser sagaz. Debemos emplear la sagacidad para este tiempo final. Si he sido malo, corrijamos ese. Ahí donde está la sagacidad, en corregir, mi amado, corregir la actitud. Sí, y emplearnos a fondo para garantizarnos el tesoro que Cristo nos ofrece, que está en el cielo. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, aplicar la sagacidad allí, aplicar la astucia, desarrollando planes, métodos que me permitan desarrollar esa actividad que traerá almas a los pies de Cristo. ¿Qué implicaciones hay en el hecho de haberse convertido en sagaz? Corrigió el modo de pensar y de actuar. Entendió que debía presentar la malversación de los bienes como consecuencia de haber hecho lo que el amo quería que él hiciese. Es decir, el dinero que falta se usó en beneficios de otros. Cuando él tuviera que decir, aquí está la contabilidad, y el rey se diera cuenta que faltaba dinero, entonces él se justificaría. Ese dinero que falta allí fue empleado en hacer esto, aquello y lo otro. Y por eso el amo le dijo, has actuado sagazmente. Sí, porque eso era lo que quería el rey, eso era lo que quería el hombre rico. Que el dinero no permaneciera allí, sino que el dinero fuese utilizado para bendecir a los otros deudores. Y finalmente, entonces es alabado. Así era que yo quería que tú hicieras. No que lo tomaras para ti, que el dinero que falta aquí lo tuvieras tú, sino que el dinero que falta aquí es porque lo utilizaste con quien tenías que utilizarlo. Y cuando te dije de las ganancias fraudulentas, significa no que siguieras sacando de aquí para hacer ahora la labor, sino que lo que sacaste de aquí, que te apropiaste de eso mismo es que vas a hacer la labor. Sí, amado, de lo que nos hemos apropiado, con eso es que vamos a hacer la labor. No seguir pidiendo más bendiciones para hacer la labor. No, ya las bendiciones no las robamos. Entonces, esas bendiciones obtenidas fraudulentamente, con esas bendiciones son las que tenemos que hacer la labor para este tiempo final. Eso es lo que nos enseña la parábola, mi amado. Aplicaciones. Haced amigos significa aquí ganar ciudadanos para el reino de Cristo. La iglesia, mis amados, puede haber sido por largo tiempo indiferente y descuidada al respecto a sus obligaciones con Cristo. Pero el alerta que nos hace el testigo fiel y verdadero de Apocalipsis 3 debe hacernos reaccionar en esta etapa del juicio, justamente antes
que la puerta de la gracia se cierre sobre nosotros. Sí, pudimos haber sido indiferentes, indolentes, pero ahora debemos actuar sagazmente antes que la puerta de la gracia se cierre sobre nosotros, porque otros van a tomar nuestro lugar y harán la obra que la obra que se nos había confiado a nosotros, se nos quitará a nosotros, se les dará a otros y ellos terminarán la obra. Mis amados, que el Espíritu repose sobre ti y no te deje dormir ni comer, sino que te angustie, te inquiete por beneficio tuyo. Sí, para que despiertes de la somnolencia en la cual estás, para que hagas un nuevo plan en tu vida, a fin de que te garantices las riquezas en el cielo. Te mando un abrazo, mi amado y amada. Que el Señor Jesús te bendiga y te guarde.